Guerra en Medio Oriente. Israel atacó el cuartel central del Hezbollah en el Líbano. Canciller iraní aseguró que están listos para una invasión terrestre. Más de 600 argentinos piden ayuda para abandonar Medio Oriente. Recrudece el conflicto. Ya es el séptimo día, Maru, en que el mundo continúa en vilo y siguen los ataques, recrudecen, obviamente. Y lo que todo el mundo está en expectativa, además, es si finalmente habrá o no una incursión terrestre en territorio iraní. El régimen islamista dice que lo está esperando, precisamente. Paulo Bota es analista internacional y ya está conectado con nosotros. Paulo, gracias por recibirnos. Gustavo Chapur aquí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Bueno, tu primer análisis sobre lo que está ocurriendo con esta escalada, ¿no?, que cada vez es mayor y sigue resistiendo el régimen islámico, y en qué puede desembocar, ¿no?, en los próximos días. En realidad lo que puede desembocar no está preestablecido, depende fundamentalmente de cuáles son los objetivos políticos. El instrumento militar siempre es eso, un instrumento. Si por un lado Estados Unidos quiere, como lo señaló el presidente Trump en su primera intervención, generar un cambio de régimen, esto es el fin de la República Islámica, es difícil que esto se pueda conseguir porque significa hacer desaparecer absolutamente a toda la dirigencia iraní. Y eso no se puede hacer si no hay, como suele decirse, botas en el terreno. Es algo difícil que se consiga, que haya soldados norteamericanos en Irán, tomando en cuenta no solamente las experiencias de Afganistán, las experiencias de Irak, sino sobre todo también teniendo en cuenta que estamos entrando en un año electoral en los Estados Unidos de América. Por otra parte, si lo que se quiere es terminar con su capacidad militar, esto es, la posibilidad que tiene Irán de producir drones y misiles que puedan afectar a toda la seguridad de Medio Oriente, en este sentido estaríamos viendo lo que estamos viendo hasta ahora, esto es, ataques que están minando y limitando severamente la capacidad de Irán. ¿Cómo lo sabemos? Porque si comparamos la cantidad de ataques que hubo en junio del 2025, en el último enfrentamiento con el que hay ahora, vemos que hay muchos menos ataques. Si por el contrario lo que se quiere es terminar con el programa nuclear de Irán, centrado particularmente en su enriquecimiento de uranio, pues la parte negociadora, la parte diplomática no ha dado resultado. Lo que queda es terminar con las instalaciones nucleares iraníes, y eso es lamentablemente muy difícil. Por lo tanto, creo que lo que veremos es que a medida que Estados Unidos e Israel vean cuáles son claramente sus objetivos, más allá de lo que digan, más allá de la retórica, claramente, ahí veremos hacia dónde evoluciona el conflicto. ¿A mí? Sí, por otro lado te quería preguntar también, porque históricamente Irán fue acusado de actuar bajo grupos armados en diferentes partes de Medio Oriente. ¿Sigue siendo esta la misma táctica o en este caso Irán pretende hacer una invasión a gran escala? No, Irán ha utilizado lo que ellos denominan el eje de la resistencia. Esto ha utilizado grupos insurgentes, grupos terroristas a lo largo de todo Medio Oriente, desde los hutíes en Yemen, a milicias en Irak, a Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza. Por supuesto que lo ha utilizado y se conformó eso en una parte esencial de su estrategia. Tomando en cuenta que ellos no pueden tener una capacidad militar como la que tiene tal vez Estados Unidos o Israel, lo que han hecho ha sido apoyar a estos grupos que generan eso, acciones terroristas, acciones de desgaste. Y ese sigue siendo una parte importante de su estrategia, pero desde el 7 de octubre, Israel, cuando ha respondido al ataque de Hamas en Gaza, se ha ocupado en términos militares de terminar con muchas de esas capacidades. Lo que estamos viendo es lo que ustedes señalaban hace unos segundos, ¿no? Por ejemplo, Hezbollah, o está siendo atacado su cuartel central, ha sido asesinado su jefe, lo mismo con Hamas. Esto es, estos grupos que antes eran el gran apoyo de Irán, hoy en día están diezmados en términos militares. Por Paulo, no cabe duda sobre la superioridad militar de Estados Unidos, de Israel. Digo, evidentemente, en este aspecto militar uno no duda de que van a terminar ganando. El tema es lo que yo te preguntaba, lo que se viene, posiblemente, porque la verdad que esto va a continuar in eternum, digamos. O sea, se pueden despertar células dormidas, dijeron que iban a atacar embajadas. Y te pregunto también, Argentina, ¿qué nivel de exposición tiene esto a partir de esta alianza
estratégica que tiene con el gobierno también de la Casa Blanca. Nivel de exposición por información pública realmente no puedo saberlo. Lo que sí, como ciudadano argentino, creo que las autoridades de nuestro país deben haber tomado absolutamente todas las medidas desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de la seguridad, para evitar que suceda cualquier cosa, porque lamentablemente, como recién lo acabas de señalar, nosotros hemos sufrido ataques terroristas en el pasado. Por lo tanto, creo que lo que nuestro país ha aprendido en algo de lo sucedido en el pasado y debe estar ahora tomando todas las medidas del caso para proteger nuestra integridad. Claro. Ahora también te pregunto, ¿realmente es así de que Irán podía llegar a tener la bomba nuclear en estos momentos y por eso se decidió unilateralmente atacar? Te pregunto esto porque recordamos la guerra con Irak, las famosas armas químicas que nunca existieron. Lo que ha señalado la agencia internacional y también el argentino Grossi, que es su presidente, es lo siguiente. Irán ha avanzado de una manera totalmente ilegal en su programa de enriquecimiento de uranio, por fuera de cualquier tipo de control de la comunidad internacional, como debería estar obligado por ser miembro del Tratado de No Proliferación. Esto es, tiene uranio más allá de lo que necesita en cantidades y enriquecido más allá de lo que necesitaría para cualquier aplicación civil. Eso es lo que la comunidad internacional sabe. Luego también sabe la comunidad internacional, y lamentablemente lo están sufriendo muchos países de la región, particularmente los países árabes, y dentro de los países árabes, Emiratos Árabes Unidos, que ha recibido algo así como el 85% de los ataques que ha lanzado Irán. Sabemos que la capacidad misilística de Irán es muy importante y los misiles son la forma en la cual se podría lanzar eventualmente una bomba nuclear. Por lo tanto, Irán ha dado esos dos pasos, enriquecimiento y un sistema de lanzamiento. Lo que no ha desarrollado por fuentes abiertas, no lo sabemos, es el explosivo, aquello que inicia la reacción en cadena, y el sistema de comando y control. Eso no lo sabemos, pero dos de los elementos muy importantes para tener esa capacidad lo tiene. Marina. Sí, por otro lado también se habla de la invasión terrestre por parte de Irán. En caso de que esto avance, ¿qué tan preparado está el ejército de Israel para un frente prolongado? Por otro lado, ¿se lleva adelante un protocolo de prevención para los ciudadanos? Ya te digo, en caso de que avance la invasión terrestre. Es muy difícil pensar que vamos a estar en una invasión terrestre. La geografía siempre, como se dice, es la gran limitadora de cualquier operación militar. En este caso es difícil pensar que podemos estar ante una operación de estas características. Posiblemente enfrentemos situaciones mucho más puntuales en términos militares, más que de otro tipo. Y Paulo, te pregunto sobre también las consecuencias económicas, ¿no? El mundo que viene ahora, no solamente por la disparada del Brent, del petróleo, ¿no? El estrecho de Hormuz, etcétera. ¿Qué puede pasar a nivel global? Digo, esto va a repercutir una guerra que uno estima que va a ser bastante extensa en la economía global, y si eso nos puede perjudicar o al revés, quizás beneficiar, ¿no? Bueno, hay varios ámbitos donde desde el punto de vista económico el conflicto puede tener un impacto. En primer lugar, como decíamos, y es lo primero que se ve, es que el cierre del estrecho de Hormuz. Eso es una gran arteria desde el punto de vista de una vía marítima internacional de primerísimo orden, donde no solamente pasa por ahí petróleo y gas y sus productos derivados, sino sobre todo también muchos alimentos. Ese es el primer punto. El segundo punto es el aumento de los precios del petróleo y del gas. Eso puede generar no solamente un reacomodamiento con respecto a ese commodity tan importante, sino sobre todo presiones inflacionarias a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿sí? Y también hay otro punto, ¿no? Es vinculado. Nuestro país, algunas provincias, por ejemplo Córdoba, mi provincia, somos grandes exportadores de alimentos a los países árabes del Golfo, ¿no? Si esos países no pueden comprar, ¿por qué no puede llegar? Eso también podría tener un impacto. Claro. Es cierto, por lo tanto creo que hay, y también tiene que ver con otra cuestión que es muy importante, y es los países árabes del Golfo son grandes inversores a nivel global y hay problemas económicos a largo plazo, pues eso también podría limitar algunos procesos de inversión a nivel global. Claro, estoy pensando, si sabes qué, Paulo, si con vaca muerta no nos termina beneficiando incluso a nosotros para poder exportar petróleo, o no lo sé. En realidad lo que
Sí, en principio Argentina a través del shale gas podría generar algún tipo de oferta mayor para el sistema internacional. Pero lo cierto es que cualquier tipo de esas modificaciones requiere contratos a largo plazo, requiere capacidades logísticas, requiere seguridad jurídica. No es simplemente, digamos, poder ocupar un nicho tan rápidamente, ¿no? Y también es cierto que, aunque existen posibilidades de conflicto a largo plazo, también los decisores económicos plantean la posibilidad de que esto no dure para siempre. Por lo tanto, ¿se pueden abrir oportunidades para Argentina? Sí, pero también podría suceder lo que sucedió con el inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? Esto es, Ucrania deja de exportar algunos granos que produce y eso abría las oportunidades para Argentina, pero a la vez el aumento de la energía lo hacía más caro a la Argentina, con lo cual, por un lado, podíamos ganar más dinero, pero por otro lado, las facturas venían más altas. Clarísimo. ¿A mí? Sí, ¿y qué tan difícil es organizar evacuaciones cuando el conflicto se intensifica? Lo pregunto más que nada por la cantidad de argentinos varados en la región. Eso no estoy familiarizado, va a depender de cada caso particular, pero fundamentalmente es un tema de seguridad. Están varados porque en un momento donde se están realizando ataques aéreos no puede haber seguridad para el transporte aeroportuario, ¿no? Por lo tanto, creo que la dificultad va a depender básicamente de los niveles de seguridad y luego de los medios a disposición. Si se pueden poner a disposición medios para que puedan expatriar o traer a quienes están varados, podría ser, pero tal vez una de las posibilidades, no lo sé, porque depende de cada aeropuerto, depende de cada aerolínea, depende de cada país, pero también podría ser también el moverlos desde el punto de vista a través de medios terrestres hacia otros lugares donde puedan realizar también el transbordo de manera más segura. Paulo, Irán queda completamente solo y aislado, ¿no? En esto, digo, evidentemente no quisieron involucrarse China y Rusia. Rusia ya bastante desgastada por la guerra con Ucrania, ya desde hace años. Por lo tanto, más allá de la mera retórica, no creo que haya ningún tipo de acción, ¿no? Digo porque es un conflicto que ya está abarcando más de una decena de países, pero por lo menos las potencias nucleares parecen no entrometerse en esto apoyando a Irán, por lo menos sus antiguos aliados. Sí, resulta claro, las grandes potencias, como suele decirse, no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Resulta muy claro para Rusia, para China, que Irán puede ser en algunos momentos alguien que pueda darle seguridad energética en el caso de China, claro, apoyo militar en el caso de Rusia, pero eso no significa que los intereses estén totalmente alineados y mucho menos que Rusia pueda, digamos, agregar un nuevo frente a su ya complejísima situación o China ponga en peligro sus vínculos y acuerdos con Estados Unidos por entrar en un conflicto de este tipo. Ese tipo de cosas, yo diría una especie de TEG, donde tal apoya tal, eso no existe en la política internacional, porque las relaciones entre los países son multidimensionales. En ciertos temas podemos tener mucha cooperación y en ciertos temas podemos ser mutuamente, digamos, excluyentes, no nos importa, y en otros temas podemos tener grandes conflictos. Sí, acá creo que lo que más preocupa a todos, y especialmente a los argentinos, pero a Occidente en general, es el tema del terrorismo, ¿no? Me parece, porque estamos hablando de un régimen que evidentemente promovía el terrorismo. Digo, no es como la guerra en Ucrania, por ejemplo, es otro tipo de conflicto y que creo que el mayor temor pasa por ahí, ¿verdad? Digo, entonces a largo plazo vamos a tener que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Los servicios de inteligencia tienen que estar bien aceitados. Mire, el mundo siempre es un lugar peligroso. Yo diría que la mejor manera de darle más seguridad a los ciudadanos no es esperar que el mundo sea un lugar tranquilo, sino uno cuidarse y establecer los medios para que darle más seguridad a sus ciudadanos. Si uno puede tener fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, profesionales que hagan su trabajo, que estén atentos a los desarrollos y que no se enteren de los peligros por los diarios, eso va a ser un beneficio. Si por el contrario esperamos que el mundo sea un lugar tranquilo, donde todos seamos hermanos, haya paz y amor, pues ahí lamentablemente estaremos pagando las consecuencias de esa visión tan inocente de la vida. Claro, Amarena. Sí, por otro lado también
también en el 2018 Estados Unidos no solamente rompió con el contrato energético que favorecía justamente a Siria, sino que también impone sanciones. Como para explicar un poco el origen, ¿no?, de esta guerra y por qué tantos ataques y tanto bombardeo puede llegar a tener que ver con eso, con la decisión que tomó Estados Unidos en su momento. La decisión, perdón, ¿con respecto a qué? A que Estados Unidos en el 2018 rompe el tratado con Siria, que lo beneficiaba justamente energéticamente y económicamente también, y que aparte de eso le impone sanciones. 2018 con Siria. Con Irán, perdón. Ah, bien. Con Irán. Pero no era un tratado energético. En el año 2015 se llegó a un acuerdo a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania, para limitar el programa de enriquecimiento de uranio. Ese acuerdo que lo llevó adelante la administración Obama estuvo en vigor hasta mayo del año 2018, cuando durante la primera presidencia el presidente Trump decidió retirarse de ese acuerdo y restablecer todas las sanciones. Claro. ¿Qué decía en ese momento Trump? Que puesto que no estaban incluidos en ese acuerdo los temas misilísticos y el apoyo a Irán a los grupos insurgentes, era un acuerdo que era incompleto, lo cual tenía razón, por cierto. Pero ¿qué ha sucedido? El hecho de que Irán ahora esté en los últimos años, haya estado por fuera de cualquier acuerdo, hoy Irán tiene mucho más uranio enriquecido que los que tenía en mayo del año 2018. Claro. ¿Cuánto tiempo puede extenderse esta guerra si no hay una invasión terrestre, digo, por parte de Estados Unidos, que entiendo que no la habrá por lo que vos estás comentando, porque no le conviene, porque además hay que tener en cuenta la política interna de Estados Unidos, está bastante dividida la sociedad, no todos apoyan mayoritariamente entrar en esta guerra, ¿no? En Estados Unidos hay elecciones en noviembre, hay que ver la popularidad de Trump, etc. Entonces juegan muchos factores acá. ¿Cuánto podrá extenderse este conflicto? Como les decía hace unos instantes, va a depender de cuáles son los objetivos, ¿no? Creo que si el objetivo es terminar con la capacidad misilística, si es terminar con la capacidad de drones, si es terminar con su programa nuclear, posiblemente podemos estar en una campaña militar de un par de semanas. Si por el contrario lo que se quiere es cambiar el régimen iraní, pues estaríamos ante una situación mucho más compleja y mucho más extensa en el tiempo. Como no sabemos hoy en día en qué está pensando el presidente Trump, lo único que podemos pensar es algunas cuestiones, como usted recién señalaba, de carácter estructural. Es muy difícil entrar en una guerra en un proceso preelectoral para un presidente que no tiene reelección, en un contexto internacional también complejo por otros conflictos y sobre todo en un presidente que esperaba llegar al Premio Nobel de la Paz y no iniciar un conflicto. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado. Lo que sí podemos decir es que Medio Oriente, la historia en general, está repleta de ejemplos donde uno quería una cosa y terminó consiguiéndose otra, ¿no? Entonces, aquí me parece que lo que hay que tener en cuenta es que, más allá de cuál fue el origen, estamos en una situación donde lamentablemente para los propios iraníes el régimen parece que sigue funcionando, está, digamos, avanzando en el sentido de que está manteniendo toda su estructura, y el resto de la región está sufriendo mucho, porque la enorme cantidad de ataques Paulo, también te pregunto, país árabe es muy importante. También te consulto, ¿lo que venga necesariamente va a ser mejor a este régimen? Digo, teniendo en cuenta, no sé, algunos hablan, por ejemplo, de un movimiento kurdo, ¿no?, que podría hacerse del poder también en Irán, reemplazando al extremismo islámico. Mire, la pregunta suya... Te pregunto esto, ¿sabes qué? En función de lo que pasó ya en Afganistán y en Irak, por ejemplo. Entonces, no da mucha esperanza. Sí, estamos quienes nos dedicamos a esto, yo analista, pero en realidad trabajo para un centro de estudio de Emiratos Árabes que se llama Trends, y una de las cosas que estamos analizando es qué es lo que puede pasar en la región. Mire, si usted piensa que mañana va a haber una democracia liberal, laica en Irán y una república, eso es difícil que se dé. ¿Por qué? Básicamente porque no hay una oposición, no hay una oposición unificada, y tampoco, aunque hubiera una oposición, no tiene el poder militar para lograrlo. Puede haber una monarquía con el hijo del Shah en el Irán de nuevo, una monarquía constitucional, también es complicado. Es una persona que hace 50 años no está en Irán y probablemente no tenga el apoyo para conseguirlo. ¿Puede continuar la República Islámica? En principio sí. Y ahí viene su pregunta y se la respondo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo es que los que están teniendo cada vez más poder en Irán no son los clérigos, sino son los que vamos a llamar los pasdarán. Claro. Aquellos que
forman parte de los servicios de inteligencia, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. Y ese grupo cada vez tiene menos disposición a negociar y cada vez tiene más voluntad de generar capacidades disuasivas de Irán. Para decirlo en términos simples, los que están llegando al poder son personas que tienen menos ganas de negociar y muchos más ganas de armarse hasta los dientes. Marina. ¿Y cuál es el escenario más preocupante, vos viéndolo desde siendo un analista internacional? El avance terrestre, el cierre del estrecho de Hormuz, los próximos bombardeos. ¿Qué es lo que más preocupa ahora de la guerra? Lo que más preocupa en primer lugar desde el punto de vista económico es que verdaderamente el estrecho de Hormuz se cierre y si le agregamos que los hutíes, que son un grupo aliado de Irán, puede afectar el Mar Rojo, estaríamos ante la tormenta perfecta, porque estaríamos en que el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo se volverían inseguros. Eso sería muy complejo para el comercio internacional, no solamente para el petróleo. Otro escenario es que Irán siga afectando a los países árabes del Golfo y que eso pueda detener, podría decir, la capacidad económica de ellos, empezando por países muy importantes como el petróleo saudí o el gas de Qatar. Eso también tendría un impacto muy grande. Y luego también, no menor, pero simplemente los estoy señalando, la utilización de grupos terroristas, grupos insurgentes a lo largo de todo el mundo que vuelven muy insegura la región. Por lo tanto, estamos ante una situación donde, aún sin que haya una invasión terrestre a Irán, ya están dadas las consecuencias para que la inseguridad económica, alimentaria y militar sea importante. Ahora, Paulo, ¿qué papel juega acá Europa? Que se queda mirando, evidentemente, porque discuten, pero finalmente Trump arrasa con todo. Digo, ¿no? Sin respetar tampoco, también hay que decirlo, el derecho internacional, la ONU, y diversos tratados, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad Europa está pasando lo mismo de siempre, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en Europa, que Europa es un convidado de piedra. ¿Pero por qué es un convidado de piedra? Porque tiene muy pocas capacidades. En primer lugar, uno podría decir, mire, es muy difícil pensar en que 27 países se pongan de acuerdo y por lo tanto termina siendo una decisión casi muy lavada. Y si uno ve los comunicados de la Unión Europea sobre el conflicto, puede ser una de las cosas más light que se ve, ¿no? Respuesta ante los desarrollos que están teniendo lugar en Medio Oriente. En ningún lugar se dice nada concreto, ¿no? Entonces Europa, en primer lugar, es difícil que tenga posiciones porque son muchos. Luego, como usted también señalaba, porque tiene hoy en día unas ocupaciones, entre comillas, muy urgentes, como es el caso de Ucrania, que está demandando muchos recursos por parte de los países europeos. Y yo diría que además, en tercer lugar, porque los países europeos ya de manera individual tienen posiciones muy distintas. No son los mismos los intereses de Francia, cuyas bases en Emiratos han sido atacadas. No es lo mismo Alemania, que no tiene presencia en la región, pero tiene intereses económicos. Claro. Yo creo que ahí en general podríamos decir que Europa es un actor que no tiene el poder de antaño en la región de Medio Oriente, pero que también puede verse afectado, sobre todo en términos económicos. Doctor Paulo Botta, bueno, entiendo que ya tiene que entrar a dar clases, así que muchísimas gracias por estos minutos con la primera en Crónica. Un abrazo grande, seguramente lo volveremos a convocar. Gracias. Gracias, hasta luego. Último momento. Guerra total en Medio Oriente. Siguen los bombardeos constantes. Muertos y ciudades arrasadas. Las economías mundiales en peligro. Así es, lamentablemente, séptimo día del conflicto que, tal como lo decía recién el analista, evidentemente viene para largo, lamentablemente. Dani Grechel, conductor de Tiempo Real. ¿Qué tal, Dani? Buen día. Hola, Gustavo. Hola, Mariela. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Estaba escuchando atentamente el analista político y la verdad que comienza a trascender lo que es el Medio Oriente, ¿no? En las últimas horas, ahí está, en el Reino Unido, detuvieron a 4 ciudadanos iraníes que están acusados de hacer trabajo de inteligencia, de observar bases, sedes judías en el Reino Unido, y entonces comienzan a
preocuparse lo que es la Unión Europea con posibles ataques, ¿no? Algo que ya había adelantado